bienvenidos. Vamos a empezar una serie de vídeos dedicada a un Mystery Quid. Como su nombre indica, es un misterio. El resultado de esta será una cocha de matrimonio, porque acabará siendo de 2×2, entonces es bastante grande. Y cada semana vamos a poner un vídeo con uno de los bloques. En total son 29 bloques. Una vez listos los 29 bloques, haremos el montaje, ¿de acuerdo? Vamos a repasar los materiales que necesitamos imprescindibles para empezar el quid. En primer lugar necesitamos una base de corte. A mí esta me gusta mucho porque es giratoria, pero no es necesario tenerla, puede ser cualquier base de corte. Pero esta tiene la ventaja de que no tenemos que mover la tela. Colocamos y vamos girando la base para poder cortar. No necesitamos mover la tela. Esa es la ventaja, ¿de acuerdo? Aparte necesitaremos un cúter para cortar. Necesitaremos una regla un poco grande para según qué medidas de pieza, porque hay alguna pieza que tenemos que cortar 7 pulgadas, entonces necesitamos que sea una regla un poco grande. Esta es una cuadrada de 12,5 por 12,5, pero puede ser una regla recta normal, larga, lo que sea, me da lo mismo. Lo que sí os recomiendo, que para mí sería imprescindible, es que tengáis la pequeña de corte cuadradita de 6,5 pulgadas, ya que es la medida que harán todos los bloques, porque son todos de la misma medida. Cosidos nos quedan de 6 pulgadas, entonces necesitamos que tenga 6,5 pulgadas para cortar con los márgenes de costura. Así que esta es genial. Eso sí, las reglas mejor que estén en pulgadas. La base de corte da lo mismo, porque realmente o miramos base o miramos regla, pero yo recomiendo que las reglas estén en pulgadas, porque os guiaréis mucho mejor. Ahora vamos a explicar lo que es una pulgada y cómo se miden. Una pulgada sería este cuadradito de aquí y es equivalente a 2,54 centímetros. Las medidas en pulgadas son mucho más fáciles, ya que no hay decimales. Son unas 4 medidas únicamente. Sería pulgada, que es esta parte de aquí. Después tendríamos la media pulgada, que es esta de aquí, sería la media pulgada. A continuación vendría el cuarto de pulgada, que es esta de aquí. Y la medida más pequeña sería el octavo de pulgada, que es esta medida de aquí. Claro, cuando nos dan una medida en pulgadas, es muy fácil, porque te dicen 2,5 pulgadas, pues tú haces 1, 2,5 y ahí van. 2 pulgadas y 1/8, pues 1, 2 y 1/8. Aquí no hay decimales, en cambio con los centímetros, 3 centímetros y 63. No es fácil hacerlo con centímetros, por eso las medidas en pulgadas, si os acostumbráis a usarlas, veréis que es mucho más fácil. Vamos a empezar. Empezaremos con el bloque número 1. Como ya os he dicho, el quilt consta de 29 bloques diferentes, de los cuales cada uno tiene entre 4 y 8 repeticiones, exceptuando uno que tiene solamente es un bloque y punto, no hay repetición. Para empezar, vamos a intentar simplificar al máximo el dibujo. Cuando tengamos un dibujo que nos guste de patchwork, debemos saber interpretarlo. ¿Cómo interpretarlo? Lo primero es sacar la medida que a nosotros nos apetezca. Por ejemplo, en este caso os he dicho que todos los bloques serán de 6×6 pulgadas, Siempre hablamos de pulgadas. Entonces, para dibujar este bloque, lo único que tendría que hacer es coger del 1 al 6 a ambos lados y hacer un cuadrado. A continuación, lo que haríamos sería la diagonal de este cuadrado, que sería esta pieza, y posteriormente, para sacar este cuadrado y que nos salga perfecto, deberíamos buscar la
pulgada, o sea, dividirlo en la pulgada número 3, ¿veis? Y lo suyo sería hacer una cruz, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Así resultaría este cuadrado, que es el que nosotros necesitamos. Estas dos líneas que hayamos hecho aquí se borran y no pasa nada, pero es la manera exacta de sacar este cuadrado, ya que si no hacemos la raya hasta el final, puede pasar que nos desviemos un poquito aquí o aquí, y cuando sacáramos el patrón no estaría correcto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora va a empezar el despiece del bloque número 1. Pero antes os voy a enseñar que yo ya he elegido las telas que voy a usar para hacer este bloque, ¿de acuerdo? Esta es mi tela base, que es un blanco liso. Os recomiendo que cojáis tela de 1,50 m y si no es liso, que sea lo más liso posible, ya que si el resto es estampado, vamos a perder todo el efecto si ponemos estampado en la base. Así que cuanto más liso, puede ser un puntito, puede ser un marmoleado, puede ser un blanco, puede ser un semilino así, pero que no tenga estampado, ya que si no se pierde el dibujo, ¿de acuerdo? Las telas que yo he escogido son esta para la parte de la pieza grande, que le vamos a llamar pieza 1. La pieza 2 será la estampada más suave y estos dos triángulos de aquí van a ser de base, ¿de acuerdo? La tela base yo voy a usar siempre la misma, no voy a cambiarla en absoluto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el bloque número 1. Ya tenemos las telas elegidas, ya os he explicado, y ahora vamos a empezar con el despiece. Ya lo tenemos dibujado, hemos dibujado un cuadrado de 6 por 6, lo hemos dividido en una diagonal y le hemos hecho una cruz, de la cual hemos sacado la pieza número 2, que es el cuadrado. Para empezar, lo que vamos a hacer es sacar un triángulo rectángulo de 6 pulgadas en una hoja de A3, o sea, el doble de como 2 folios. La intención es que podamos poner en esta hoja todo lo que tenemos que hacer, todos los pasos, todas las repeticiones, las piezas que debemos cortar, dónde está el recto hilo, el orden de costura, todo eso lo vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Lo primero es dibujar por separado el triángulo rectángulo de 6 pulgadas por 6 pulgadas. A continuación dibujaremos un cuadrado de 3 pulgadas por 3 pulgadas y un triángulo de 3 pulgadas por 3 pulgadas, ¿de acuerdo? Lo hago y sigo. ¿Veis? De momento tenemos el bloque número 1, necesitamos 4 repeticiones. Hemos empezado el despiece y hemos hecho un triángulo rectángulo de 6 pulgadas por 6 pulgadas, un cuadrado de 3 pulgadas por 3 pulgadas y otro triángulo rectángulo de 3 pulgadas por 3 pulgadas. A continuación, lo que vamos a hacer es darle a estas piezas el margen de costura. El margen de costura es de 1/4 pulgada, por lo que tenemos que colocar la regla sobre la línea del 1/4 de pulgada en el dibujo y realizar la línea por aquí. Nos resultará el margen de costura. Lo hago y os lo enseño. Aquí está. Como veis, hemos añadido 1/4 de pulgada a todo el perímetro de cada pieza por separado y vemos la medida que tiene cada una de las piezas. Esta pieza, que es la más grande, mide desde aquí hasta aquí 7 pulgadas. Le falta un pelín, pero siendo un triángulo, prefiero que cortéis 7 pulgadas a que escatimemos. Cortamos 7 pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí a aquí, 7 pulgadas. El cuadrado de aquí a aquí son 3 pulgadas y media. Y el triángulo pequeño, desde la punta hasta aquí, mide 4 pulgadas. Ahora os voy a explicar cómo cortamos las piezas.
Para ello, debo explicaros antes lo que es el recto hilo. Bueno, os voy a explicar lo que es el recto hilo y cómo se representa. A ver, el recto hilo lo representamos con esta flechita de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es el recto hilo? Pues el recto hilo es la dirección del hilo de la tela. ¿Cómo sabemos dónde está el recto hilo en la tela? Pues muy fácil. El recto hilo siempre es paralelo a la orilla de la tela. Donde está la orilla es donde está el recto hilo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para saber en qué dirección debemos cortar las piezas. Cuando se trata de cuadrados, da lo mismo si los cortamos con el recto hilo o no, porque realmente es una pieza cuadrada y siempre tendrá el recto hilo, a no ser que lo cortáramos en diagonal, que no es el caso. Entonces, el problema lo tenemos cuando nos aparecen triángulos, rombos, ahí es donde tenemos el problema. ¿Cómo hacemos para cortar bien los triángulos? Es muy fácil. Os voy a dar una forma muy sencilla de cortar rápidamente y bien, correctamente, los triángulos de un bloque. Cuando nosotros vemos el recto hilo, siempre lo colocamos a la derecha del patrón para poder interpretarlo. Cuando nosotros vemos que el recto hilo coincide con uno de los catetos del triángulo, no con la hipotenusa. ¿Veis que la hipotenusa no está a favor del recto hilo, sino que lo está el cateto? Pues entonces eso significa que nosotros deberíamos cortar los triángulos que vinieran de aquí, así, así y así. ¿De acuerdo? Pero para simplificarlo y no ir dando triángulo por triángulo, lo que hacemos es, realizamos un cuadrado y lo dividimos en diagonal. De aquí nos saldrán una y dos piezas con el recto hilo a favor. ¿De acuerdo? Lo mismo haremos con los pequeñitos. Si os fijáis, el cateto está paralelo al recto hilo, con lo cual debemos cortar en el mismo modo. Ahora os voy a decir las piezas que debemos cortar de cada tela. Le hemos puesto al triángulo grande tela A, al cuadrado le hemos puesto tela B y al pequeñito le hemos puesto fondo, que sería la tela base o tela fondo. Entonces, para conseguir las 4 repeticiones debemos cortar de la tela A 2 cuadrados que vamos a partir en diagonal de 7 pulgadas por 7 pulgadas. De la tela B vamos a cortar 4 cuadrados de 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media. Y de la tela de fondo vamos a cortar 4 cuadrados que vamos a partir en diagonal de 4 pulgadas por 4 pulgadas. Vamos a cortar las piezas y os explico el orden de costura. ¿Cómo sabemos el orden de costura de un patrón? Debemos simplificarlo al máximo. Empezamos por la pieza más pequeña y le vamos añadiendo las siguientes. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es coser el cuadrado con uno de los triángulos. En el otro lado le vamos a coser el otro triángulo y cuando tengamos esta pieza resultante vamos a coserla con la pareja, que sería el triángulo grande. Entonces tenemos el 1 con el 2, el 3 con el 4 y el 5 con el 6. Y este será el orden de costura. Vamos a dejar un poco de sobrante en la pulgada número 7 y vamos a cortar. A continuación giramos la regla y cortamos el sobrante que habíamos dejado.
tenemos que hacer un cuadrado de 7 por 7, cortamos y ya una vez resultado el cuadrado, lo que vamos a hacer es partirlo por la diagonal, como os habíamos dicho anteriormente. El resultado son 4 triángulos rectángulos de 7 pulgadas por 7 pulgadas. Ahora vamos a cortar los cuadrados de 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media. Si ponemos la tela doble, una vez cortamos los dos cuadrados ya nos salen los 4. A continuación cogeremos la tela base, cortaremos 4 cuadrados de 4 pulgadas a los que partiremos por la mitad en la diagonal y nos resultarán los 8 triángulos rectángulos de 4 pulgadas por 4 pulgadas que necesitamos. Pues aquí tenemos las piezas del bloque número 1 a punto de coser. Para coserlas, como hemos dicho, será el 1 con el 2, el 3 con el 4 y el 5 con el 6. Como para coser, ya lo sabéis, ponemos enfrentando las dos caras buenas y coseremos por aquí. Abriremos este y a continuación haremos lo mismo. Pondremos enfrentando cara buena con cara buena y coseremos por aquí. Una vez tengamos esta pieza resultante, la vamos a planchar y coseremos con esta. ¿De acuerdo? Venga, os lo hago y os lo muestro. Los cosemos a máquina. La medida de planchatelas es de 1/4 de pulgada, que es justo el margen que hemos dejado de costura. Después de cada costura la vamos a planchar hacia la derecha. Es muy importante dejar las costuras sin abrir. No se abren costuras, en pachos las desprotegeríamos y nos quedaría mucho más débil la labor. Si abrimos las costuras, a la hora de encajarlas es mucho más difícil. Para verificar que el bloque está bien hecho, colocamos la diagonal de la regla sobre la diagonal de la costura y recortamos el sobrante. Como todos los bloques son de 6,5, lo que sobra es únicamente estas esquinitas y algún perfil pequeñito, pero así sabemos seguro que el bloque está perfecto. Bueno, aquí ha sido muy fácil, pues a por el siguiente.